el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón.
fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. Neta, deu piqui. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del Neta, piquito, no atende, por favor. donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. Terminando todo, no atende, por favor. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. CC Producciones, la pasión en cada rincón.
transferida a un buzón de voz. CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. dễ tẻ mà thế này đến đấy chứ à La pasión en cada Chuyện nói Cái bạn cái- nói xong nói quá tẻ mà có nữa vive el fútbol, vive la emoción. còn CC Producciones. carga y la cuya full carga tao anh đi là có cái gì đó sao bên mình là mình hay đi đi này yêu bé chụp hay cái rồi quảng em mình nhớ tôi chưa em biết mà nữa em làm gì CC Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. Đây. CC Vậy này nhưng mà gì Producciones, la pasión en cada rincón. Desde el campo hasta tu casa, vive el fútbol, vive la emoción. CC Producciones, orgullo del interior, donde rueda la pelota, late fuerte el corazón. là xem tôi Rồi mà. à tôi biết rồi ahora sí ya está Vayamos el micrófono y yo no. ¿Es ande? Oye, ma. ¿De qué tú? vale ¿Te está logrando? sí vale Y afectuoso saludo a la gran audiencia de Acción Deportiva. Ya estamos para el partido a disputarse en instantes entre el representativo del 3 de noviembre que va a ser de local en el Erico Galeano enfrentando al Sportivo Carapeguá. Ya está en línea también con nosotros nuestro compañero Carliles Centurión. ¿Qué tal, Carliles? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Piquito, y a toda la amable audiencia de Acción Deportiva y CC Producciones. Ya estamos acá para lo que será este gran encuentro entre el 3 de noviembre y el Deportivo Carapeguá. Muy bien, ya está plenamente confirmado el equipo de Carapeguá, sin muchas novedades con relación al partido anterior. Es cierto, hay 1 o 2 cambios nada más. Continúa el arquero Alex Báez en el arco. No sé qué pasa con Bernardo Medina, tampoco qué pasa con Aldo Vera, pero ambos están en la banca de expectativa. Y bien, entonces el equipo del 3 de noviembre que quiere salir de la situación bastante complicada en la cual está, porque no está ganando, está en saldo de promedio rojo. Achucarro reforzó bastante, no sé si te enteraste, Carliles, que trajo jugadores como el Chino Martínez, por ejemplo, para mejorar las cosas en el 3 de noviembre. Carapeguá, por supuesto, tiene también la intención de recuperar lo que pasó la otra vez en el estadio municipal, tratar de reivindicarse ante su público, Carliles.
Y eso que el 3 de noviembre estaba bien luego y ahora reforzó. Entonces va a ser un rival complicado para Carapeguá. Así es, tenemos que agradecer también a las casas comerciales, a Agencia de Viajes Narcisa, Viaje Nacional e Internacional, Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, también la Encarnacena, Río Paraguay, la Santaniana, viaje cómodo y feliz con Agencia de Viajes Narcisa, que está en la curva de la ciudad de Carapeguá. Bien, Carliles, entonces ya se han jugado varios partidos por el campeonato de la intermedia. Hoy se juegan los dos últimos partidos de la fecha, 3 de noviembre Carapeguá, y aquí en la ciudad de Carapeguá jugarán el conjunto de Paraguarí, el Atlético Paraguarí, enfrentándose al Deportivo Capiatá, Calile. Exactamente, más adelante Paraguarí va a ser local acá en la cancha del Municipal Carapeguá ante Deportivo Capiatá. A las 18:30 va a ser el partido. Y te comento ayer los partidos que ya se jugaron por la intermedia. 2 partidos se jugaron ayer a las 10 de la mañana. Deportivo Santaní le ganó 1-0 a Encarnación. Y Sol de América e Independiente igualaron 1-1 ayer, domingo 2 de agosto. Depósito de materiales de construcción Las Mellizas de Don Santiago Samaniego, venta de ladrillo, tejas, tehuelones, cemento, arena gorda, arena lavada, piedra triturada y más. Además, autoservice en Agüey Costa. Además, depósito de materiales de construcción 00 Agüey, anexo ferretería, frente a la cancha del Club Porvenir. Rebobinado de motores de Don José Báez, motor, rotor, arranque, servicio profesional, 50 años de experiencia, barrio San Francisco, sobre la calle Colón, Carliles. Sí, señor, cuando quieras te doy los equipos titulares de ambos equipos. Excelente, vamos a ir a la información que presenta América Motors. 3 de noviembre va con 25 Hugo Gaona, 4 Gustavo Mencia, 9 Diego Martínez, 16 Fernando Silvero, 24 Junior González, 26 Luis Olmedo, 27 Fabricio Arce, 28 Marcos Riveros, 30 Mauro Bogado, 31 Junior Paredes y 33 Matías Roa. Gracias, muy amable, Carliles. Ya enseguida vamos a ir a la información con respecto al Sportivo Carapeguá, Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio, Fulgencio Remoreno, esquina Yegro, Fiambrería San Juan, calidad y higiene en sus productos. Fiambrería San Juan, lo mejor, ruta Ramal Acay, a pasos de la circunvalación. Videla S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional. Barrio San Francisco, heladería Ñazaindí, helados artesanales con el mejor precio, artículos típicos, artículos para regalos. Nos espera en la curva de la ciudad de Carapeguá. Continuamos informando con América Motor. Vamos al equipo titular que pone Marco Prieto para este partido. Información de América Motors. Sportivo Carapeguá se presenta con Alex Báez, número 33, número 4, Isaías Obregón, número 5, Jorge Rodríguez, número 10, Leonardo Galeano, número 11, Brian Brites, número 17, Edgar Benítez, 19, Derlis Orue, número 20, Milber Aquino, 28, Fernando del Valle, número 30, Hugo González y número 34, José Ábalos. Ederson Peque Centurión para concejal municipal, Botat, lista 1, opción 10. También Moisés Espínola, intendente, lista 1. También acompañado estamos por Parador Carapeguá Corona, mejor precio, mejor litro en combustibles en el barrio San Vicente. Sanatorio Moderno San Patricio, al servicio de su salud y la de su familia. Distribuidora HB, el almacén mayorista más importante de la región. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambres, chorizo, butifarra,
los espera frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen. Servicar Gonfra, servicio mecánicos en general, calidad en buen servicio. Los espera a la entrada a la ciudad de Carapeguá, barrio San Francisco. Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas. Puma, Nine, Iguala, Adidas, precio especial para viajeros a paso de la curva sobre la ruta número 1. Para equipar su vehículo lo mejor, Oscar Equipamientos. Polarizado, parabrisas, GPS, caja acústica, ruta 1 a pasos de la policía caminera. A ver, Carlile, ¿qué podés comentarnos con respecto a lo que pasó en Roque ayer? El campeonato logrado por el Olimpia de Matací, que le ganó en una gran final al equipo de Sol de Mayo 1-0, Carlile. Sí, señor, ayer se vivió una fiesta del fútbol allá en Roque González, la final de la ciudad de la Liga Roque Gonzaleña, en donde se jugó en un marco imponente, gran recibimiento de los dos equipos, tanto del Sol de América, tanto de Olimpia de Matací. Lastimosamente solamente uno tuvo que ser campeón porque ambos equipos merecían ser campeones. Olimpia jugó un poquito mejor, ganó por la mínima un gol contra cero, y con ese gol salió campeón, y después de mucho tiempo el conjunto de Matací sale campeón en esa zona. Muy bien. Tenemos el apoyo de Agroveterinaria El Triunfo, todo para la nutrición y la salud animal. Anexo Ferretería los espera. Ruta 1 a pasos del Banco Nacional de Fomento. Taller Báez, hermanos de los hermanos Juan Carlos Báez y Bonifacio Báez, servicio mecánico profesional, gomería, lavadero, próximamente tornería cerca de la cancha Benialgo. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas. Los espera sobre la calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal. También nos acompaña Soecel de nuestro amigo Sebastián Rodas. Servicio de ventas de celulares, computadoras, mini, maxi carga también. También nos acompaña Embutidos El Portal, fiambre, chorizo, butifarra de calidad. Producción El Portal, barrio San Vicente, cuando van ingresando ambos equipos. Carapeguá con casaca alternativa, casaca azul. 3 de noviembre con su casaca tradicional, la tricolor. Sí, señor, el conjunto de Carapeguá aparece con una remera azul tipo Francia, con totalmente azul, medias y pantaloncitos también. Cuando te leo algunos mensajes que llegan, dice Gustavo Falcón, que gane el Potro, hacen falta los puntos, mucho abrazo desde Argentina, Palermo, dice. Muchísimas gracias a los amigos que siempre están acompañándonos, principalmente desde la lejanía, de otros países que están viendo Acción Deportiva, escuchando, porque viendo no, pero escuchando lo que es nuestro trabajo. Saludamos también que por motivo de fuerza mayor no está con nosotros Nelson Rodrigo Pinto, a lo mejor llega, él con su genio. Nelson es fanático, es un gran relator, también profesor Catalino Peralta, que está en su gimnasio. Cartamán está todavía embotellado después de la final. Y bueno, a Yanina Sosa, que ya está preparada también, solamente que hoy por motivo de estudio no está con nosotros, pero ya está para otra jornada. Y también la de Aldito Sosa, Carlines. Sí, señor, el capitán en Carapeguá es Derly Orwe y el capitán en 3 de noviembre es Marcos Riveros. Me van a complicar esto de 3 de noviembre, mi querido amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay 4 o 5 acá penojitos. Sí, el mismo, cada uno. Aparte que nos está pasando, si podés corroborar un poco las posiciones de los jugadores rápidamente, Calile, principalmente en 3 de noviembre. Lo que yo sé es que el Quino Martínez es centro delantero. Muy bien. Rápidamente está pasando.
El 27 y el 28, Fabricio Arce 27 y Marco Rivero 28 son mediocampistas, los dos mediocampistas centrales. Marco Rivero, el mediocampista experimentado. Sí, Y ese Fabricio Arce jugó en Carapegua. sí. Sí. Muy bien, entonces, en Carapegua te voy a decir la posición de Calile. En el arco está, al igual, el lateral derecho está el pibe Ever Ábalos. De central están jugando Edgar Benítez y Jorge Rodríguez. Lateral izquierdo está Isaías Obregón. Medio campo está de volante central Deli Orué con Miller Aquino. Volante ofensivo por derecha Brian Brites. Por izquierda Leonardo Galeano. Y la delantera lo comanda en ataque Hugo Alberto González, acompañado por el pibe Fernando del Valle. Así está posicionado el equipo de Carapeguac. Se saludan los capitanes, los árbitros, y en minutos va a comenzar el partido. Carliles Centurión, CC Producciones. Sí, señor, en instantes ya empieza este encuentro deportivo, donde esperemos que Carapeguá salga victorioso. A propósito, lo que salió victorioso son ya los equipos regionales Olimpia y Cerro. Olimpia ganó 5-0 y Cerro ganó 3-0. Sí, se resarcieron ambos equipos. Rápidamente, Calile, cuando puedas, los árbitros del partido, por favor, en una presentación también, como siempre, de América Motors. Sí, el árbitro principal va a ser Aldo Javier Quiñones, árbitro asistente número 2, Jesús Duarte, asesor de árbitro Alcaraz, Nelson Alcaraz, asistente 1, Carlos Sánchez, y cuarto árbitro, Jonathan González. ¿Cuándo empieza ya el partido? Cuando arranca el partido, movió el equipo del 3 de noviembre la pelota por el sector izquierdo, procurando al jugador carapegüeño. Insiste cuando ya el árbitro había sancionado una falta y va a corresponder salida para el conjunto del barrio San Pablo el 3 de noviembre. La jugada es para el arquero Gaona. Gaona viene saliendo para Junior González. Junior González con el esférico. Otra vez la juega para Hugo Gaona. Gaona que tiene la pelota. Se acerca el delantero carapegüeño. Gaona prefiere jugar para el jugador Sebastián Salcedo. Pelota que recupera el equipo del 3 de noviembre en el fondo. Va rechazando Edgar Benítez, el jugador carapegüeño. Pelota por la mitad de la cancha, el pase en profundidad, ahí va picando. Aparece el equipo carapegüeño en ofensiva. Galeano que encara, mete el centro por el medio, el rebote y va sacando la defensa del equipo del 3 de noviembre. Buena iniciativa ofensiva de Carapeguá, Calile. Primeros minutos del encuentro, donde Carapeguá sale a atacar por los dos sectores. Esperemos que siga así Carapeguá en lo que resta de estos minutos. Corresponde saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio, que favorece al conjunto del 3 de noviembre. Ya sale jugando el conjunto del 3 de noviembre a través de su zaguero central, Sebastián Silvero. Pelota por la mitad de la cancha, Marco Rivero. Rivero avanza, pelota por punto derecha. Primero llega la cobertura de Obregón. Pelota arriba, vuelve a recuperar el equipo del 3 de noviembre. La ofensiva por derecha, va avanzando con peligro. Ahí metiendo la pelota. El balón escapó, linda jugada, atención. Giró, tiene el gol, remató, trabó oportunamente. Penal para el árbitro. Rápidamente el árbitro sanciona la pena máxima. Cayó, no sé, para mí no pasó mucho, pero 3 de noviembre, a ver. Junior Paredes, el jugador caído. Ey, no pasó nada, mira. No pasó nada. El VAR tiene que actuar. No. No hay VAR. Entonces ya fuiste ya. Permítame una pequeña sonrisita y disculpe la audiencia porque esto ya es premeditado. Se echó el jugador de Paredes, enganchó y ahí cayó ahí nomás, como bolsa de papa. Pero la verdad, esta situación se va a presentar en esta segunda rueda
en casi todos los partidos, Carlín. Te aviso nomás. Atención. Fuerza para el arquero Báez, que aparezca. El arquero Báez. ¿Quién va a pegar, Carliles? A ver, Ya te confirmó. Martínez me parece. Sí, Martínez, el chino Martínez. Diego Martínez para tirar. Ahí está el chino. Arranca el chino, tiró. Atajó el arquero. Atajó el arquero, atajó el arquero. Te decía, Carlile, ojalá que aparezca Alex Báez. Remate colocado y arrojándose con justeza y con precisión a tomar el balón sin dar rebote. Carapeguá salvó una. Carliles Centurión. 4 minutos de esta primera etapa, penal a favor del conjunto 3 de noviembre, que ataja muy bien el arquero Alex Báez sin ninguna objeción. No lo pudo engañar el jugador Martínez y se está haciendo figura este arquero. Comentario presentado por Junior Repuesto accesorios para vehículos de todas las marcas. Frente a la policía caminera. También nos acompaña Taller Caballuí, servicio profesional, mecánico, a paso del estadio municipal. Carnicería Magali, carnes de primera calidad y al mejor precio en Espartillar. Va sacando, viene saliendo Carapeguá de contra. Puede aprovechar 3 de noviembre un poquito más tratando de pisar terreno carapegueño, pelota de Obregón. Se equivoca Obregón, va recuperando Rivero, jugando atrás. El balón para quién, para Olmedo. Olmedo que sale. Olmedo tocando por el medio, más arriba. Anticipa el jugador de Carapeguá. Vuelve a intentar. 3 de noviembre en la salida. Pelota por la mitad de la cancha. La apertura por izquierda para Paredes. Paredes mete el centro. Cobertura de cabeza de Rodríguez. Insistiendo 3 de noviembre. Procurando por el sector izquierdo. Avanzando Paredes. A quien le hicieron el penal. Ahí intenta meter el centro. La pelota salió. Pegó en el defensor de Carapeguá. A ver, es tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, que corresponde al equipo del barrio San Pablo el 3 de noviembre. Colocando la pelota, está para salir jugando. Va a levantar el balón. Atención que busca 3 de noviembre. Desperdición penal. Le pegó el chino, viene el centro. Saca la defensa de Carapeguá. Vuelve a insistir de primera. Otra vez rechaza Rodríguez de cabeza. Ahí aparece la cobertura otra vez levantando. Balón largo arriba. La pelota que pica. No llega el delantero del equipo del 3 de noviembre. Corresponderá. Saque de meta de Videl S.A. y San Antonio Moderno San Patricio. Chiquito, ¿te acordás del penal de Francia que le cobraron ante Paraguay? Me acuerda mucho de ese penal, el penal que le cobraron el 3 de noviembre. Pero este fue muy evidente que el delantero ahí se echó. Sí. Evidente. Se echó a la piscina. Tarjeta amarilla era para el jugador, pero el árbitro cobró otra cosa. Y el chino remató. Y ahí apareció el hombre de pastoreo, Alex Báez. Está llegado Alex Báez con el primer partido, ¿ve? Pero esta vez, congratulata solo ya. Pelota por el medio. Avanza y va sacando otra vez el equipo carapegüeño. Pelota por punta derecha para Ábalos. Ábalos intenta profundizar, se equivoca. Recupera el equipo del 3 de noviembre en la mitad de la cancha. Peleando el balón. Ahí el esférico. En el medio. Prefiere jugar atrás para González. González presionado. Vuelve a insistir jugando para la posición del jugador Silvero. Silvero sale jugando para Luis Olmedo. Olmedo metiendo por el sector izquierdo. Ahí aparece Paredes, perdió ante Ábalos. Balón recuperado por el equipo de 3 de noviembre, que es un poco más sólido. Carapeguá llegó una vez, insinuó, pero después se quedó. 3 de noviembre es el que tiene el balón, Carlile. Sí, te decía, en los primeros 2 minutos Carapeguá estaba insinuando mejor, estaba atacando
Y después de eso ya se quedó y el 3 de noviembre que está manejando los minutos ahora. Ahí va avanzando Arce jugando. Golpe de taco, linda jugada, la recuperación, el balón atrás. Ahí se arroja y va dominando la pelota el arquero Alex Báez. Báez que va levantando el esférico largo arriba. Ahí la domina Hugo Alberto González. González que está muy atrasado. Quiere meterse. Ahí balón atrás. Ahí aparece Milver Aquino. Aquino que avanza con posibilidad. Mete el centro. Saca Saldívar. Y baja otra vez el jugador carapegüeño que avanza. Balón para Ever Ábalos. Ábalos mete el centro para Galeano. La baja Galeano. El pasa atrás. Atención. Otra vez para Galeano. Llega Galeano y no llegó. Fue muy largo el pase. Y va a corresponder saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio, que favorece al equipo del 3 de noviembre. Va colocando y va a salir jugando. La salida de Saldívar. Saldívar va jugando. Balón para Justo González. Justo González levantando para el chino que no pudo. Ahí en la mitad de la cancha ganando el jugador carapegüeño. Sale rápidamente. Presiona el equipo del 3 de noviembre. La apertura por izquierda. Ahí recibe Galeano. Galeano es del Valle. Del Valle. Remate. El arquero en el primer palo era Galeano. Remate de derecha. Y ahí el arquero, ahora sí aparece Gaona para evitar el primero, Carliles. Y tenía que aparecer el número 10 carapueño, Galeano por el sector izquierdo, la engancha, remate de derecha, que saca al córner Hugo Gaona. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. Va a llegar el tiro libre. Atención, buscando el conjunto de Carapegua, el primero de pelota parada. Muy poco público en el partido. Viene el centro, pelota por arriba, golpe de cabeza. La pelota que desvía el arquero y va al córner. Otra llegada del equipo carapegüeño, del rebote, el cabezazo. Y ahí Gaona tuvo que extremar recursos sacando la pelota al córner, Carliles. Era Derlis Uruguay que cabeceó desde muy lejos, parecía que no iba a pasar nada, sin embargo, le complicó la vida a Gaona y le saca otra vez al córner. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. Muy bien, muchas gracias a los amigos que siempre están apoyando Acción Deportiva. Va a llegar el centro, sector derecho del ataque. Acomodándose los hombres en el área, viene el centro, el desvío de cabeza, débil, pica la pelota y la controla con facilidad. El arquero Gaona que ahora rechaza el balón arriba, ahí va picando el delantero de 3 de noviembre, le ganó a la defensa, ahí avanza Arce, ahí va Fabricio por el medio, intenta la devolución, resta quitando Benítez, ahí disputando González, bajando. Primero llega Justo González, balón arriba, pica el esférico y va dominando con tranquilidad el portero Alex Báez del Sportivo Carapegua. Rápidamente te digo los suplentes del 3 de noviembre, número 12 Alan Bento, número 6 Alexis Prepto, número 7 Diego Álvarez, número 10 Héctor Blanco, número 15 Alexis González, número 18 Iván Maciel y número 35 César Arias. Información de América Motor, vehículos de las mejores marcas. Avenida Belino Martínez, casi el maestro, paso el depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. Va sacando el balón el jugador de 3 de noviembre. El lateral le corresponde a ver. Para mí es para Carapegua, pero es para 3 de noviembre, según el árbitro. Pelota arriba, pasado para Paredes. Cuidado con Paredes, que sabe echarse. Ahí está en el área otra vez Paredes. Paredes intenta el desborde, saca la defensa del equipo carapegüeño. Vuelve a recuperar 3 de noviembre. Hereférico, punta derecha. A ver, Olmedo con el centro de Palomita.
se arroja, evitando que llegue al balón el delantero, el zaguero central, Edgar Benítez de Carapeguá. El chino se perdió. Un poquito Y gordo. como era un chinito, el chinito se perdió el penal. Piquito, lo veo un poco ¿Cómo? gordo, le veo un poco gordito al chino Martínez. Este estaba en Tembetario en primer término y seguro por indisciplina lo sacaron y lo llevaron al 3 de noviembre, porque no es fácil de creer que un equipo que está bien posicionado le dé a un equipo que está de colero. Atención, a niña ñete y ese no que ahí jodido y no ve chino Cali. Viene saliendo, recuperando la pelota, avanzando, vuelve a recuperar Carapeguá, balón para Obregón. Obregón que la tiene, el esférico, el lateral izquierdo. Ya había sancionado, posición adelantada, ya juega Carapeguá. La salida es para Rodríguez. Rodríguez toca corto para el pibe Ever Ábalos. Ever Ábalos juega por el medio para Miller Aquino. Aquino para Uruguay, metiendo el esférico para Del Valle. Ahí va Del Valle, pica Del Valle, a ver qué hace Del Valle. Sigue insistiendo. El centro de Ábalos, pelota cruzado. Recupera Galeano por el sector izquierdo ahora. Galeano, golpe de taco, linda jugada. Ahí intenta el jugador carapegüeño metiendo el centro del anticipo. Intenta recuperar otra vez Carapeguá. Puede ser remate al arco. Muy débil. El esférico va dominando la pelota. El arquero del equipo de 3 de noviembre. Los suplentes de Carapeguá, José Cuellar, número 13, Aldo Vera, número 8, Jorge Quintana, número 9, Derlis Mereles, número 22, Nicolás Valdés, número 25, Josías Bobadilla, número 27 y número 35, Ever Gaona. Un lindo ataque de Carapeguá que quedó en la nada. En la última acción se equivocó. El delantero le dio un pase muy fuerte a Del Valle. Se perdió la pelota por línea final. Corresponderá saque de meta de Videles y Sanatorio Moderno San Patricio. ¿Está controlando el tiempo, Carlile, para ir al marcador? Sí, señor. Vamos al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 15 minutos de esta primera etapa. Y el marcador es el que nos indica que hay empate, remata al arco. El arquero que domina, buen intento. Es el más peligroso, Leonardo Galeano, el número 10 de Carapeguá, Carliles. Buena llegada de Carapeguá, está insistiendo. Remate por fuera del área. Vamos a ver qué pasa con esta jugada. Va a sacar la pelota el defensor del 3 de noviembre, pelota que sale por línea de costado. Corresponderá saque lateral para el conjunto de Carapeguá. El más peligroso fue el remate de Galeano. Ahí el cabezazo también de Orue y la gran tapada del arquero Gaona. Sale por punta derecha Arce para el chino que no pudo aguantar y sale otra vez Carapeguá, mejorando el equipo carapegüeño. Balón muy largo, impreciso. Va a salir jugando el equipo del 3 de noviembre. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Depósito de materiales de construcción. Las mellizas. Desde el cimiento hasta el techo, ladrillo, teja, tejuelones, arena gorda, arena lavada, piedra triturada, los espera en Agua y Costa. También cuenta con autoservice cuando avanza Carapeguá. Atención, avanzando, cae el jugador carapegüeño, falta, infracción y hay tarjeta amarilla para el jugador número 27 del conjunto. Es Arce, que cometió la falta desde atrás y es un tiro libre de peligro que favorece al equipo carapegüeño. Calile, tiro libre de Casa Chávez, prenda deportivas de las mejores marcas a pasos de la curva de Carapeguá. Fue amonestado el jugador número 27, ¿verdad? Sí, tarjeta amarilla para Fabricio Arce.
Atención. Yo no sé por qué, pero hay algunos jugadores que vinieron de Carapeguá ahora jugando en primera y en Carapeguá no rindieron, Carliles. Marcelo, ¿cómo era? Marcelito que está jugando en Luque, Sí. el chiquitito. Atención, jugada preparada, el centro no pudo conectar. El jugador de Carapeguá vuelve a insistir, sector izquierdo. Otro centro, el desvío, saca la defensa del 3 de noviembre. Vuelve a recuperar Rodríguez metiendo la pelota por el medio. Mejorando ahora Carapeguá, puede ser el momento. Ahí va avanzando Carapeguá, el centro por el medio, el remate. A ver, el esférico que pasó cerca. Sigue llegando el equipo carapegüeño. Carliles. Era Miller Aquino que intentaba esta vez por el sector izquierdo. Está insistiendo en estos últimos 5 minutos Carapeguá, pero no está siendo fino en la última jugada. Pero seguimos con la falta de eficacia. Sí. No hacemos goles y después nos hacen goles fáciles. Esta vez le tocó muy bien a Miller Aquino, pero su remate salió elevado sobre el travesaño. Pelota por el sector izquierdo. Saca de cabeza Benítez. Ahí recuperando, insistiendo el conjunto del 3 de noviembre. El pase atrás para el portero Gaona. La salida rápida otra vez para Junior González. Junior González, la devolución. El pase por la izquierda para Paredes. Paredes que intenta escapar. Hay falta, indica el árbitro y corresponderá tiro libre. Tiro libre que favorece al 3 de noviembre. Tiro libre de Casa Chávez. Prendas deportivas de las mejores marcas. Muy bien, sigue Santido, el coco liso. Hay 4 cocos lisos en el equipo del 3 de noviembre. Muy bien. ¿Algún amigo alguna vez usa ese estilo de peinado? Sector izquierdo, es colega de nosotros. Va saliendo pelota por punta derecha. Fausto Cañiza. Ahí va, pelota atrás. Recuperó 3 de noviembre. Vuelve a insistir Carapeguá en su terreno. Rechazando el esférico. Ahí va controlando otra vez en la mitad de la cancha. Marco Rivero. Rivero jugándola para Arce. Oportuna la presencia de Galeano que le robó la pelota. El balón profundo. Saca justo González de cabeza. Vuelve a insistir la recuperación del balón. El equipo carapegüeño. Atención que avanza. Balón por el sector izquierdo para Galeano. Galeano que es hábil. Intenta la devolución. Cae el jugador de 3 de noviembre. A ver qué sanciona el árbitro del partido, que es falta y corresponde salida para el conjunto del 3 de noviembre. Pelota sector izquierdo, la salida, avanzando justo González ahí. González perdió peligrosamente, sale del Valle con habilidad, escapa con peligro de gol. Ahí va avanzando, mete el centro. Y otra vez no pudo el jugador Hugo Alberto González acomodarse. La pelota se desvió en el defensor de 3 de noviembre y es tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan que favorece al representativo carapegüeño. Efectivamente, nuevamente está llegando el Carapeguá, esta vez por el sector derecho. Era González el que intentó rematar de zurda. No vi un buen remate, pero es córner para Carapeguá. Deli Orue va a enviar la pelota, tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, llega al centro, golpe de cabeza, desvío, aparece el sector izquierdo Galeano, se fue la pelota, a ver qué indica el árbitro que es. Corner. Tiro libre de esquina otra vez para Carapeguá, servicio de esquina de Fiambrería San Juan. Piquito. Sí. En este momento se está jugando la Copa Primera Clausura entre Deportivo Trinidense y San Lorenzo. Está ganando Trinidense 1-0 a San Lorenzo ya a 65 minutos de este partido. Viene el centro, llegó con todo. Benítez sacó el remate y otra vez no acertó el arco. Y como la otra vez contra General Caballero, ojalá que no se repita la historia. Carapeguá está llegando
pero no está pudiendo concretar, Carliles. Allá ya acertado, Beña nada. Viene saliendo el conjunto del 3 de noviembre. Salió la pelota, ahora sí, corresponde lateral. Lateral para el equipo del Sportivo Carapeguá. Lo va a cumplir Isaías Obregón. Obregón levantando la pelota arriba. Hugo Alberto González que la baja. Gana el equipo del 3 de noviembre la segunda pelota. Ahí jugando atrás. Intenta otra vez recuperando. El pasa atrás. Sale muy bien 3 de noviembre. Balón arriba, el anticipo de Ábalos, pica. El delantero de Carapeguá aguanta bien la pelota, sigue con el balón, retrocede. Muy marcado, muy presionado. Ahí le ganó el jugador de 3 de noviembre. Resta quitando Jorge Rodríguez, balón que rechaza otra vez la defensa del 3 de noviembre. Agencia de Viajes Narcisa, viaje nacional e internacional. Cuando avanza el conjunto de Carapeguá, remate al arco, arriba y afuera. Agencia de Viajes Narcisa, viaje nacional e internacional. Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, Río Paraguay, La Santaniana. Viaje con confort y comodidad. Agencia de Viajes Narcisa, en la curva de Carapeguá. Lo mejor en helados, heladería Ñazaindú, artículos típicos, artículos para regalos, en general, los espera en la curva de Carapeguá, Carliles. Sí, recientemente vimos otra vez un remate nuevamente del número 10 carapegüeño, Leonardo Galeano, pero esta vez salió totalmente desviado. El esférico es para el Chino Martínez, que está muy lejos del área. Ahí otra vez la devolución para el Chino. No se desvió la pelota en el jugador carapegüeño. Corresponde lateral. Lateral que favorece al equipo del 3 de noviembre, levantando Junior González arriba. Despeja media el jugador carapegüeño. Pica la pelota. Tampoco 3 de noviembre, después del penal, ha hecho mucho. Carapeguá sí tuvo más situaciones, Carliles. Efectivamente, 3 de noviembre se quedó después del penal malogrado, no fue más lo que estaba haciendo antes, estaba siendo dominante en esos minutos y después, repito, después de ese penal ya no fue el mismo equipo. Balón arriba para Hugo Alberto González, pelea González, pelota por el medio, atención, se mete del Valle el anticipo del defensor. Sale González, González juega para Saldívar, otra vez para González. González atrás, la salida para Bogado, Bogado con el esférico, Bogado con el balón por punta derecha para Arce, Arce atrás para Bogado. Bogado toca más adelante la salida del equipo del 3 de noviembre que toca, pero en su terreno. Carapeguá marcando bien, presionando en la mitad de la cancha. Este 3 de noviembre es uno de los pocos equipos que Carapeguá ganó en la primera rueda, le ganó 2-1. Sí, señor. Y ahora le tenemos que ganar otra vez. Pelota atrás. Ahí el balón en la salida. Recibe ahora Saldívar. Saldívar que se mete por el medio. Toca atrás para Bogado. Bogado para González. González mete por el sector izquierdo para Paredes. Paredes toca por el medio. Intenta el equipo del 3 de noviembre. El balón que pega. A ver el árbitro que indica que va a haber, como dice Nelson Pinto. ¿Qué como dice Nelson Pinto? Momento de culo break. Culibri. ¿Sabe cómo dicen ahora también? Sí. Momento de monetización. Ajá. ¿Es Todo pillado? es monetización. ¿Es pillado? Todo es. Sí, todo es monetización ahora. Después del mundial, lo mitad. Y ya, ven, va, ahí, mundial. A Malaysia, o mundial, veo gata, pala y plata, o sea, o pello, lado, o sea, y ya no te ve lo mitad. Esa gente, pa. Money, la tema. Para,
Para más repercusión de nosotros, no bloquearon nuestras cuentas y eso. Veo mi 100 al lado, Galile. Oh, con tu saina, tema. Da ahí mi 100. Muy bien, mis queridos amigos. Vuelvo a mirar y vuelvo a decir que no fue penal. Oguera Jaimizo y la Ipura ese. Oguera Jaimizo y lado izquierdo. Sí, Oguera Hasui. Muy bien. Mirando bien, Calile, hubo un ligero contacto. Y sí, el contacto que le valió para cobrar la pena máxima. Son cosas que en la actualidad pasa. Anteriormente se tendría que haber una jugada muy, muy fuerte en el área para cobrar penal. Hoy en día, con un toquecito ya es penal. Y mucho más con el VAR. Sí, efectivamente. Muy bien, mis queridos amigos. Esto es Acción Deportiva CC Producciones, acompañando al deporte. Piquito, ¿qué sabes de la Interliga? ¿Se va a estar disputando o estaba escuchando? En agosto Agosto. comienza y va a ser la inauguración en ¿Tiene inauguración? ¿Se va a jugar? Paraguarí. Y creo que se tiene que jugar aunque sea un partido, porque no hay de otra. Si es que se va a desfilar, presentación de reina, todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Va a salir jugando el equipo del 3 de noviembre. Va a levantar el balón. El esférico de Ábalos. Ábalos arriba para Del Valle. La marca, la presión del equipo del 3 de noviembre. Tocando más arriba. Insiste recuperando Orue. La apertura por izquierda para Galeano. El más peligroso en el equipo carapegüeño. Jugando por el medio para Miller Aquino. Aquino, la devolución con peligro. Está en el área, peligro de gol. Atención, sacó el centro. Saca el defensor del 3 de noviembre. Tras una linda jugada. Insistiendo el equipo carapegüeño. Presionando arriba. Lucha Hugo Alberto González. Él recupera el equipo del 3 de noviembre. Sale ahora Arce con el balón. Arce metiendo por derecha con peligro. El contraataque de 3 de noviembre avanza. El equipo de 3, atención, le va a pegar, le pegó al arco. El esférico que la controla muy bien, seguro. Nobleza Seguros. El arquero del conjunto carapegüeño, Calile. Después de mucho tiempo llegó el 3 de noviembre. Y llegó muy bien a través de Luis Olmedo por el sector derecho, en cancha, y afortunadamente para nosotros remata muy débil. Otra vez insistió el equipo del 3 de noviembre en la segunda llegada importante del conjunto del 3 de noviembre. Controla a ras del piso el arquero Báez, que ha mejorado muchísimo con relación a los partidos anteriores. Carliles. El mismo jugador Luis Olmedo es el que remata nuevamente de zurda, y la misma cosa, remata muy débil al ras del piso, que es muy fácil para el arquero Báez de Carapeguá. Va a salir Hugo Gaona, el portero. Gaona jugando para Saldívar. Saldívar que levanta, anticipa Obregón. Obregón para Galeano. Galeano que escapa. Atención, va, se arroja firmemente el defensor de 3 de noviembre y corresponde lateral. Se desvió en el delantero carapegüeño. Lateral que favorece al 3 de noviembre. Va a salir jugando. Muchísimas gracias también a Mueblería Santa Catalina, Taller Báez Hermanos, Agroveterinaria El Triunfo, Aparador Carapeguá Corona, América Motor, Embutidos El Portal, Junior Repuestos, Taller Caballoí, Carnicería Macapi. Hubo falta en perjuicio del jugador carapegüeño, tiro libre para Carapeguá, que lo buscará por arriba. La infracción que existió
Ahí el tiro libre a favor de Carapeguá, tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas y al mejor precio. Atención, colocando la pelota, ¿será que le pega al arco? Mete el centrito el equipo carapegüeño. Vamos a ver qué prepara Marco Prieto para esta acción de pelota quieta. Gaona brindando indicaciones, el portero del 3 de noviembre. Puede ser el primero de Carapeguá. Orue que le quiere pegar. Orue metió la pelota, sector izquierdo, el desvío. Saca la defensa. No sorprendió la acción del ataque de Carapeguá en esta jugada de pelota parada. Es lateral que favorece al representativo del 3 de noviembre. O es para Carapeguá. Sí, es para Carapeguá. Lo va a cumplir Isaías Obregón. Va a levantar Obregón. Vamos a ver cómo le da el centro Obregón. Metiendo arriba por el medio, saca al defensor. El rebote. Vuelve a recuperar el jugador carapegüeño. El toque atrás. Sale Rodríguez. Rodríguez metiendo por izquierda el desvío. Atención que pica. Puede ser. Se fue la pelota. Estaba en posición. Banderina arriba. Ya estaba anulada la acción. Corresponde salida para el equipo del 3 de noviembre. Sí, Carlile. No, te mencionaba que ya estaba todo invalidado porque estaba en posición adelantada el jugador carapegueño. Vamos a ir al control del tiempo cuando avanza 3 de noviembre. Primero esta acción. Pelota para Paredes. Paredes que corre bien. El pibe Ábalos sacando la pelota. Y ya sale del Valle. Del Valle más arriba. Ahí aguanta Miller Aquino. Otra vez para Del Valle. Del Valle que retrocede. Presiona al jugador de 3 de noviembre que gana bien, escapa, falta, a ver qué indica el árbitro, no dice, y viene saliendo Carapeguá, balonazo largo para Hugo Alberto González, de cabeza, quita el defensor Saldívar, corresponde, saque de costado que favorece al equipo carapegüeño. Sí, señor. ¿Tenemos algunos mensajes, Piquito? Sí, escuchamos. Olga Armoa dice, hola don Sosa y Carlile, saludos de parte de Francisquito Ciudad del Este presente. Ovidio Zárate dice, buenas tardes señores, que tengan una buena transmisión. Saludos y ojalá que gane Carapeguá. Balón arriba, Gaona que anticipa el intento del jugador carapegüeño. Muchísimas gracias a don Ovidio Zárate y familia también. Muchísimas gracias a mi querido talibán de siempre, Francisco Zárate Armoa, en sintonía. Balón por la mitad de la cancha. Ahí avanza Carapeguá, saca bien de cabeza. Vuelve a ganar el jugador de Carapeguá. Pelota por el medio. Atención, Hugo González que aguanta. Intenta la devolución. Saca al defensor oportunamente. Balonazo largo, recuperando en la mitad de la cancha. Arce jugando a balón que va escapando. Pelota para Paredes. Paredes que corre. Paredes que va. El balón ya salió. Había sido ya sancionado. Posición adelantada. Y ya sale el equipo de Sportivo Carapeguá. El señor también estaba en posición adelantada el jugador del 3 de noviembre. Cuando avanza Carapeguá, sale Gaona, retrocedió el defensor. Gaona que rechaza el esférico. Recupera Obregón para Carapeguá, tocando rápidamente. Ahí el avance. Balón para Galeano. Galeano que intenta la personal, pero lo pescó muy bien el defensor del 3 de noviembre. Se desvió el balón en Galeano y corresponderá saque de costado que favorece al 3 de noviembre. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos. Fabricar compra, servicio mecánico profesional, rebobinado de motores, don José Báez, motor, rotor, arranque, 50 años de experiencia. También nos acompaña para equipar su vehículo. Lo mejor, Oscar Equipamientos, distribuidora HB, el almacén mayorista más importante de la región. Pelota por punta derecha para Del Valle atrás para Ábalos mucho más atrás para Benítez otra vez para Ábalos.
Ábalos con el esférico, otra vez para Benítez. Benítez que va levantando la devolución para Ábalos. Ábalos intenta meter para González, que aguanta bien, tocando para Del Valle. Atención, avanza el equipo carapegüeño. El pase atrás es para Gaona, domina con el pie y va rechazando el esférico. Ahí vuelve a recuperar Carapeguá. Atención, con peligro. Puede ser el toque, la devolución. Avanza Obregón. Obregón metiendo por el medio. El arquero que va controlando por abajo. Le falta culminación, le falta mayor fluidez, mayor tranquilidad a Carapeguá en zona ofensiva para poder concretar, Carliles. Efectivamente, le falta la puntada final al conjunto carapegüeño. Está jugando bien, controla el balón, pero llega al área y parece que se le nubla la mente. Ahí va avanzando Olmedo. Olmedo que es rápido, es hábil. Olmedo con el esférico marca, va sacando Ábalos. Pelota larga arriba para Hugo Alberto González. González que no pudo. Va controlando y viene saliendo el defensor Bogado. Ahí la devolución, la salida para el lateral derecho del conjunto del 3 de noviembre, que la toca, sale por la mitad de la cancha Marco Rivero. Rivero la juega para Arce. Arce que va avanzando, sigue Arce. Sigue con el balón. Golpe de taco para Olmedo. Olmedo que la toca. El balón haciendo circular bien ahora 3 de noviembre cuando va avanzando. El toca, atención con peligro. Insiste, puede ser. El balón para Paredes que busca. Ahí va metiéndose. El balón atrás, pero vuelve a insistir el equipo del 3 de noviembre en la recuperación de la pelota. Tocando por la mitad de la cancha. El balón arriba. Mejor ahora 3 de noviembre en el dominio del balón, en el toque. Olmedo jugando por el medio, ahí avanzando. El balón, atención, que procura. Juega atrás. Robó bien el jugador de Carapeguá, pero vuelve a recuperar 3 de noviembre, que es muy rápido. Gente muy joven tiene el equipo del 3 de noviembre. Pelota por punta derecha para Olmedo. Olmedo que procura. Ahí va llegando ante la presión del jugador carapegüeño. Quiere escapar. Se arroja al piso. Robó bien. Sale el equipo carapegüeño con Milber Aquino. Aquino para Orue. Orue más arriba. Sale de contra Carapeguá. Puede ser. Pelota por el sector izquierdo para Galeano. Atención que avanza Galeano en cara. Se mete en el área. Intenta, pero muy individualista en esa acción. Galeano le sacaron la pelota. Recuperó Obregón. Obregón para Orue. Orue que va maniobrando. Orue que la juega para Benítez. Benítez para Rodríguez. Rodríguez que sale. Rodríguez metiendo el balón en profundidad, a ver si alcanza. Alcanzó nomás el jugador de Carapeguá. Atención que avanza. Ahí llega el centro. Saca la defensa del 3 de noviembre. Cuando llegamos al minuto 41 de esta primera etapa. Presentado por Comercial Gerardo y el marcador ruso es el que nos indica que aquí en Capiatán el Erico Galeano, el 3 de noviembre y el Sportivo Carapeguá empatan 0-0, balón arriba. Ahí el desvío de cabeza del defensor un poquito más arriba sobre terreno rival. Corresponde otro lateral que favorece al Potro. Balón de Obregón. Obregón para Gaona. Gaona que aguanta cerca del banderín del córner. A ver si sale al córner o qué pasa. Robó la pelota y viene saliendo 3 de noviembre. Balón arriba por línea de costado. Corresponde lateral que favorece al conjunto de Carapeguá. Muy bien, mis queridos amigos. Gracias a Videl S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional. Pelota arriba. Saca la defensa. Intenta. Busca Carapeguá. Balón atrás. Ya había sido anulada la acción. Hay saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio, que favorece al conjunto de 3 de noviembre.
Al parecer vamos a terminar sin goles esta primera etapa. No está siendo punzante el último balón del conjunto carapegueño. Tampoco lo está haciendo el conjunto local de 3 de noviembre. Comentario presentado por Junior Repuestos. Ederson Centurión, lista 1, opción 10 para concejal municipal. Moisés Espínola, lista 1. Ahí va avanzando el balón del conjunto del 3 de noviembre, retrocediendo para Saldívar. El pase por el medio para Bogado. Bogado levanta el balón largo arriba, pica la pelota, no puede controlar el jugador de 3 de noviembre y corresponderá a saque lateral que favorece al equipo del Sportivo Carapeguá. Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura. Jorge Ojeda, Atilio El Boy Díaz apoyando Acción Deportiva. Balón arriba. Atención que avanza 3 de noviembre con peligro. Levanta el balón. Ahí Paredes con peligro de gol. Atención, el arquero trabó oportunamente. Insiste el equipo del 3 de noviembre. Centro, golpe de cabeza. Y el chino quiso su revancha. Y otra vez la pelota salió desviado. Una duda en la defensa de Carapeguá. Casi lo aprovecha el 3 de noviembre, Carliles. Y anteriormente a esa jugada del chino ya había atajado el portero carapegueño Alex Báez. Y luego de esa jugada no logran sacar el conjunto carapegueño. Lo del 3 de noviembre sacan otra vez un centro que no puede cabecear bien el chino Maldonado Martínez. Y nuevamente, perdona, se le está negando el gol a Martínez. Orue en la salida para Obregón. Obregón anticipa y gana al defensor. Se va a jugar 2 minutos más. 2 minutos más. Indica el cuarto árbitro, Caliles. ¿Sí? Hasta el minuto 47 vamos a jugar. Mejorando en los últimos minutos el equipo del 3 de noviembre, Caliles. Sí, señor, parece que lo quiere ganar al término de esta primera etapa. El esférico corresponde al equipo de 3 de noviembre. Coco Lizo que lo cumple, metiendo arriba, está en el área con peligro. Paredes que es peligroso. Atención, la marca oportuna del defensor de Carapeguá. Y va a corresponder a ver córner, tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, que favorece al equipo del 3 de noviembre que lo busca en los últimos minutos. Y puede ser la última de esta primera etapa a favor del 3 de noviembre. Va a llegar el tiro libre. Atención. Viene el centro del portero. Bien por arriba. Alex Báez va sacando el balón largo arriba. Pica el esférico. Atención. Puede ser de contra Carapeguá. Sí, señor. Avanza con peligro de gol. Ahí escapa. Tiene el gol. Atención. Marca, presiona al jugador defensor del conjunto de 3 de noviembre y no pudo concretar el jugador carapegüeño, creo que es del Valle, y va a corresponder córner. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan que favorece al equipo carapegüeño. Atención que va a llegar. Esta vez le toca a Carapeguá, viene el centro del arquero que manotea, saca el balón cuando el árbitro del partido indica, señoras y señores, final de la primera parte, con el marcador de 3 de noviembre 0, Sportivo Carapeguá 0. Sí, señor, terminó nomás esta primera etapa. Dije que iba a ser la última de 3 de noviembre. Al final le tocó otra vez un córner a Carapeguá, que tampoco hizo mucho para merecer el gol en esa última jugada y terminó nomás empatado esta primera mitad. Muy bien, Carliles Centurión, no sé si ya escuchamos tu comentario intermedio o retornamos un poco más tarde. Vamos a dejar así nomás nuestro equipo. Sí. Un pequeño break, como dicen ustedes.
Un pequeño break para hidratarnos también. Un poquito, porque está jodido relatar y vender, pero lo estamos haciendo con mucho cariño a nuestros grandes amigos del deporte, aquellos que están en la lejanía, añorando su pago, su Valle Carapeguá y escuchando Acción Deportiva Carlile Centurión. Sí, señor, regresamos en breve.
Ya está. Sí. Muy bien, retornamos para el segundo tiempo del compromiso entre 3 de noviembre y Sportivo Carapeguá, que están empatando 0-0. Vamos a escuchar el comentario intermedio de Carliles Centurión, el profesor Carliles Centurión. Comentario intermedio presentado por Junior Repuestos Accesorios para vehículos de todas las marcas. Ruta 1 frente a la policía caminera. Carliles Centurión. Muy bien, hoy 3 de agosto, fecha 17 de la División Intermedia 2026, donde se están enfrentando el 3 de noviembre y el Sportivo Carapeguá en el primer encuentro que habían jugado estos dos equipos. Lo había ganado Carapeguá 2-1 y ahora están empatando todavía 0-0. Este primer tiempo que no tuvo muchas chances de gol, a excepción del tempranero penal que tuvo a favor el 3 de noviembre, que no pudo concretar Diego Martínez, el chino Martínez, ejecutó muy débil, y el arquero Alex Vázquez, que estuvo atento también para poder atacar el penal. Y después de ese penal malogrado el 3 de noviembre, se quedó un poquito. Carapeguá manejó los tiempos después de esos minutos, y fue el número 10 carapegüeño que tuvo una chance de gol, Leonardo Galeano, que se proyectó por el sector izquierdo, en cancha, remate abajo, que logra sacar Hugo Gaona. Y esa jugada es lo más destacado que yo puedo recordar del primer tiempo, de ese remate de Gaona. Tuvo otra vez otro remate similar a Gaona, que salió un poquito más desviado. Algunas ocasiones de pelota parada, de tiro libre y de tiro de esquina que tuvo a favor Carapeguá, que en ningún momento pudo aprovechar para nivelar el marcador. Y el 3 de noviembre, que al finalizar el partido, el tiempo de descuento, 2 minutos había adicionado el árbitro Aldo Quiñones. Esos 2 minutos se despertó el 3 de noviembre, tuvo una gran ocasión nuevamente por el chino Martínez de cabeza, que sale un poquito desviado para la fortuna de Carabobo, y luego ya de esa jugada ya había terminado el partido. Muy pocas chances de gol en este primer tiempo. Sí manejaron bien ambos equipos en su momento la pelota. Por su momento jugó bien Carabobo, por momento jugó bien 3 de noviembre, pero repito, para mí no hubo grandes chances de gol, a excepción del tiro penal que malogró el 3 de noviembre y el remate desde fuera del área de Leonardo Gaona, del número 10 carapegüeño. Muy bien, fue el comentario del profesor Carliles Centurión, comentario presentado por Junior Repuestos NBQI. Carliles, te comento, Sí. el General Caballero es el monarca de la Liga Agrícola. Ayer ganó su partido otra vez y es el flamante campeón de la Liga Agrícola, el Club General Caballero. Así también Olimpia de Matací. Tenemos que indicar que ayer en La Colmena, en un partido al rojo vivo, el Guaraní Deportivo La Colmena empataron 1-1. Ahí estuvo nuestro compañero Nelson Rodrigo Pintos. En Martínez Juez se recuperó Libertad. Libertad le ganó a Mariscal López por la cuenta de 2-0. De esta forma va a haber partido extra en La Colmena, 2 partidos extra. Guaraní Deportivo La Colmena para llegar a la final, como así también el equipo de Libertad ante el representativo del Mariscal López. Campeonato de la Liga Colmenense de Deportes. Bien, tenemos que indicar que en Quindío ya hay emparejamientos para la otra etapa del campeonato. Ya hay emparejamiento. Aquidabán va a jugar ante el equipo de Guaraní. El conjunto
dirigido por Hugo Lescano. El equipo dirigido por Pepito. Teniente Recalde va a jugar ante el equipo de Nacional. Nacional. En otro emparejamiento, 24 de mayo ante 3 de mayo de Cimbrón y Atlético San Lorenzo ante el 3 de mayo de Costa Irala, campeonato de la Liga Quindiense de Deportes. Sí, señor, y acá en Carapicuá, que se avecina también el campeonato de primera división, se están preparando con todos muchos equipos. La otra vez me encontré con Atilio Díaz, me estaba mencionando que ya está todo preparado en el conjunto de 14 de mayo de Iberá, ya tiene un plantel preparado, me dijo que ya están a punto de empezar las prácticas próximamente en ese sector, y Libertad, que todavía no se decide en qué lugar va a estar siendo local, si va a ser el Cerro Corá, va a ser el 8 de diciembre o General Caballero. Y Libertad está suspendido su cancha, Calile. Sí, señor, 6 partidos tiene su mención y tiene que elegir una cancha para poder jugar. Y para mí lo mejor es General Caballero, que es de la zona. Estaba mencionando algunos dirigentes que querían también jugar en el 8 de diciembre, que le queda cerca también. Y algunos hinchas querían jugar en la cancha de Cerro Cora. No sé si Cerro Cora se puede. Cerro Corá se puede, sí, se puede. Cerro Corá, buena cancha. Pero, Y o si no, estadio municipal, porque viste que Libertad en su serie está en Mariscal López, que está en el centro, General Díaz, y está el 13 de junio. pero, Así es que pero puede elegir múltiples, por mencionarte, ante Marica López puede jugar en el estadio, con otro equipo puede jugar acá en General Caballero. No es que si por elegir el estadio va a jugar todos los estadios. sí, así es. Cuando va a haber cambio en Carapeguá, confirmamos un poco, número 35. Ya te digo, 35, Ever Gaona, Sí. Y el número 22, Carliles. Derlis Mereles. Muy bien. Derlis Mereles y Ever Gaona en el equipo carapegüeño. Información presentado por América Motor, cuando va a comenzar la segunda etapa de este compromiso. Ya movió Carapeguá, se juega el segundo tiempo de este partido. Balón mucho más atrás para las posiciones del jugador. A ver qué sanciona el árbitro del partido. Es saque de meta. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Sí, Carliles. Salieron el número 11, Brian Brites, y el número 34, José Ábalos. Ever José Ábalos. Muy bien. Lateral central por un lateral el cambio. Balón atrás para Báez. Báez y no desentonó el chico Ábalos. Pero siempre se le saca a los sub-19 al término del primer tiempo. Parece una costumbre. Ahí va avanzando Carapeguá, puede ser pelota por punta derecha, posición adelantada de Mereles, corresponde salida para el equipo del 3 de noviembre. Es que los técnicos, al querer cambiar, cuando no hay ninguna falla, siempre optan por los más chicos. Y para mí que Ábalos rindió a la medida, aunque a lo mejor en el penal fue el que lo tiene en contra. Viene saliendo pelota, la salida para Gaona. Gaona jugando para González. González por derecha. La salida de Bogado. Bogado tocando. Ahí el administración de balón de parte del equipo del 3 de noviembre. Balonazo largo. Ahí el rebote. A ver. La tiene otra vez como lateral para el equipo carapegüeño. Obregón para jugar. Isaías Obregón. Este no es el hijo de nuestro amigo del Alto Holanda, ¿o qué?
No, señor. Ya tira la Holanda más. Que sea Cambuya. Pelota que avanza. Atención. Avanza 3 de noviembre. Marca bien. Sale el conjunto carapegüeño. Avanzando ahora. Pelota por punta derecha. Se equivoca. Tiene que retroceder para ganar esa pelota. Balón arriba. Aguanta. Intenta irse. La presión del jugador de 3 de noviembre. Cae. Insiste otra vez ganando Carapeguá. Llega al centro. Y el arquero que va dominando por arriba. Gaona que cae sentido. El goalkeeper del equipo del 3 de noviembre. Buen centro. Llegó bien el delantero. Presionando al arquero que salió. El choque existió. Y hay falta. Y es tiro libre que favorece al representativo. El zaguero central, el que llevó lo peor, Coco Lizo. Sí. Fernando Silvero era el jugador caído en el conjunto del 3 de noviembre. Me desesperan esto acá, pero y todo Calile. Y al parecer son jugadores que están debutando, por eso le pelan la cabeza. Es de costumbre ya de los jugadores que al debutar le pelan la cabeza. Libertad, ¿cuándo va a hacer la presentación a propósito de Toribio Caballero Calile? No tengo todavía el dato. ¿Usted quiere viajar a la Argentina o quiere venir de la Argentina? Agencia de viaje Narcisa, lo mejor. Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, Río Paraguay, La Santaniana. Viaje con confort y comodidad. Agencia Narcisa, que está en la curva de Carapeguá. Y en cuanto a helado se refiere, heladería Ñazaindí, curva de Carapeguá, artículos típicos, artículos para regalos, pica la pelota. Ahí va avanzando. Atención que procura el equipo del 3 de noviembre. Saca otra vez el defensor. Vuelve a intentar 3 de noviembre. Pelota en el área. Presiona la marcación Rodríguez. Balón arriba. Pica el esférico. A ver, hay falta. Indica el árbitro del partido. Corresponderá tiro libre de Casa Chávez. Que corresponde al equipo carapegüeño. Casa Chávez. Prendas deportivas de las mejores marcas Pumanay y Guaranadidas. A paso de la curva de Carapeguá. Balón por punta derecha. A ver, empujón del jugador de 3 de noviembre. El árbitro dice que no hay nada. Rápidamente la juegan arriba el esférico. Atención que pica con velocidad. El cruce oportuno del jugador Rodríguez corresponderá saque de costado que favorece el 3 de noviembre del barrio San Pablo. Va a jugar Bogado el balón. Bocato levantando el esférico arriba sobre el área, marca a media, saca, intenta a través del jugador de 3 de noviembre peligrosamente. Otra vez recibe Bogado, saca al centro, pega en su marcador. Otra vez se desvió en él. Corresponde entonces lateral para el equipo carapegüeño. Terminó el partido entre Deportivo Trinidense y San Lorenzo. Goleó al final Trinidense 3-0 a San Lorenzo. Y se mantiene y es el puntero absoluto. Entonces, Trinidense, 3 triunfos, 9 puntos tiene el equipo de Trinidense. Es el puntero del campeonato de la APF. Sí, señor, el Deportivo Trinidense tiene 9, 2 de mayo le sigue con 7, Guaraní 6, Libertad 6, Nacional 4, Olimpia 3, Cerro Porteño 3, Ameliano 3, Luqueño 3, Recoleta 1, San Lorenzo 1 y Rubeñú también con 1. Bien, mis queridos amigos, recordamos, Carlile, que esta noche en el Estadio Municipal hay fútbol. Estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá, donde el Atlético Paraguarí va a recibir al Deportivo Capiatá. Paraguarí que tiene que ganar para poder pelear un poquito más hacia arriba. Está en el 14º punto con 13 unidades sin jugar todavía ese partido. Carapeguá con este resultado está llegando a 20 puntos porque sumaría un punto nomás.
Muy bien, así es que hace falta un triunfo. A ver si lo consigue Carapeguá esta tardecita noche ante el equipo del 3 de noviembre del barrio San Pablo. Atención, va elevando, desviando Olmedo. Olmedo la juega para Martínez. Martínez que intenta salir de la marca, se desvía, corresponde saque de costado. Ya la jugaron rápidamente. El balón por el medio. Ahí procura. Marca, juega atrás otra vez. El conjunto de 3 de noviembre por punta derecha. Avanzando Olmedo, que es muy rápido. Olmedo que entra en diagonal, el pase por el medio, atención, e intenta la devolución, tiene el gol, atención, con peligro, remató y se perdió. Se perdió el gol. El jugador más peligroso que tiene 3 de noviembre era la gran chance. Y perdonó, se salvó Carapeguá, Carliles Centurión. Efectivamente, el jugador más peligroso del 3 de noviembre, Luis Olmedo, el número 26 del conjunto tricolor. En el primer tiempo había tenido 2 ocasiones y ahora nuevamente, el minuto 53 de este segundo tiempo, logra rematar nuevamente y milagrosamente se salvó Carapeguá. Sí, señor. Está perdonando también 3 de noviembre. Carapeguá llegó muy poco en este segundo tiempo. Todavía no llegó. Ahí va metiéndose al sector izquierdo. Aparece presionando. Llega al centro. El arquero Gaona por arriba. Impecable. Va dominando el portero del 3 de noviembre. Van a salir jugando. El esférico tocado. Y sale un poco más decidido 3 de noviembre. En este segundo tiempo, balón otra vez para Olmedo, que es peligroso. Atención que avanza, apertura por derecha, llega al centro, arriba, golpe de cabeza media, saca la defensa, va rechazando el balón, arriba, otra vez, recupera el equipo carapegüeño, atención, va avanzando Carapeguá, pica por el sector izquierdo, ahí quiere escapar bien en el cruce el defensor del equipo del 3 de noviembre y corresponderá saque de costado para Carapeguá. Bueno, vamos a tener un cambio en el Deportivo Carapeguá. Va a salir Hugo González y va a entrar el número 9, Jorge Quintana. A ver si aparece la sabia goleadora de Jorge Quintana, que fue el goleador del campeonato pasado de la Liga Carapegüeña, jugando por 24 de septiembre. Pelota arriba, justamente para Quintana, saca medias, insiste el gol carapegüeño, remata al arco, débil a las manos del arquero Hugo Gaona, que ya sale el portero del equipo del 3 de noviembre, Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio Fulgencio Remoreno, esquina Yegros. También nos acompaña para equipar su vehículo lo mejor, Oscar Equipamientos. Balón arriba, ahí en el fondo va rechazando Rodríguez. Golpe de cabeza, ahí recibe otra vez, desmarcado el jugador Olmedo. Olmedo que va encarando, invade el área, escapa Olmedo. Atención con peligro, el centro, el desvío, remate. Y otra vez Olmedo es el factor desequilibrante del equipo del 3 de noviembre. Esta vez, otra vez el chino. El chino solo levantó la pelota arriba sobre el travesaño tras la estupenda jugada del jugador Luis Olmedo, que es la mejor figura del conjunto de 3 de noviembre, Carliles Centurión. Imparable este chico Olmedo de 3 de noviembre, no lo pueden atajar, entró nuevamente al área, esquivó a 2 jugadores, mete el pase al medio del chino y este jugador que tiene la polva mojada, si no estaríamos hablando ya de un gol a favor del equipo local. Llega a sacar el balón el jugador del conjunto del 3 de noviembre, casaca número 6, el balón Mencia.
Ahí va. Amarilla para el jugador número 10 de Carapeguá, Galeano. Sí, señor, amarilla entonces para Galeano, que entró con el codo. Sí, está bien mostrada la tarjeta para el jugador de Carapeguá. Va a salir jugando 3 de noviembre. Vamos a ir enseguida al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 13, Profesor Carliles Centurión. 13 minutos de esta segunda etapa. El marcador es el que nos indica empate. 0 para 3 de noviembre, 0 para Carapeguá. Va levantando el esférico largo, Obregón, pica la pelota. Se quedó un tanto Carapeguá. Preocupante, profesor, como dice Kiko. Me preocupa. Nuestro amigo Kiko García. Y más que quedarse, está jugando bien el conjunto del 3 de noviembre con la batuta de número 26. Olmedo está jugando muy bien, muy desequilibrante y no lo pueden atacar. Y por eso está jugando mejor en estos minutos el conjunto del 3 de noviembre. Va a salir jugando Edgar Benítez, el zaguero central. Va a levantar Benítez el esférico, brindando indicaciones. Pelota arriba. Saca el defensor Bogado. Ahí sale muy bien otra vez. Pelota en profundidad. Ahora evita la llegada Ever Gaona. Ahí balón por el sector izquierdo. Picando va Olmedo. Cuidado con Olmedito. Olmedo que va enganchando. Llega al centro. Golpe de cabeza. Y justo a la posición del arquero Báez. Otra vez llegó el chino que lo está buscando, Carliles. Efectivamente, nuevamente el chino Martínez, esta vez de cabeza, logra conectar bien, pero no con la contundencia necesaria y es muy fácil para Báez. Cambio en el equipo de 3 de noviembre. Sí, señor. Vamos a la información de América Motors. Sale Junior Paredes y entra el número 16, Iván Maciel. Muchas gracias, muy amable. Ahí balón con la pelota en la mitad de la cancha, intenta recuperar. Ya hubo falta, indica el árbitro. Rápidamente la jugaron, la movieron lo del 3 de noviembre. Atención, sector izquierdo avanzando Bogado. Bogado presiona bien y gana el jugador carapegüeño. Sale rápidamente, avanzando Carapeguá. Ahí mete el cambio de frente. Atención, pelota arriba. Saca Gaona, cayó el defensor. Insisto, otra vez Carapeguá. El remate muy impreciso. Controla y domina el arquero Gaona. Ya llegamos a los 15 minutos de esta segunda etapa y todavía Carapeguá no ha rematado al arco en esta segunda etapa. Pelota por punta derecha. Ahora por izquierda sobre el terreno del 3 de noviembre corresponde lateral. Lateral para el representativo de 3 de noviembre levantando el balón. Ahí procura, traba. Intenta irse el equipo del 3 de noviembre arriba. Sí, gana bien. Maciel que levanta el balón. A ver qué indica el árbitro. Parece que cobra una falta. Y va a corresponder tiro libre de Casa Chávez. Prendas deportivas de las mejores marcas que corresponde al representativo del 3 de noviembre. Preparando la pelota. A ver, está para llegar el centro. Junior González. Ahí elevando el balón. No llegó a conectar. Desvió el defensor de Carapeguá y es córner. Servicio de esquina de Fiambrería San Juan, que favorece al equipo de 3 de noviembre que quiere pelota corta para Bogado. Bogado otra vez, el enlace, el centro. Pelota que puta en el área, saca la defensa del equipo carapegüeño, sale rápidamente del Valle de contra. Atención con este contragolpe, puede ser 3 contra 2, atención, tiene que el gol, atención que avanza, está en el área, perdió mucho tiempo, el pase, remate, no puede ser, o es gol.
Gol. Gol del Sportivo Carapeguá, contragolpe mortífero del equipo carapegüeño, la salida rápida. Parecía que se diluía el pase, el balón colocado, el esférico que va adentro, raspando el palo. Un gol con suspenso para que el equipo carapegüeño llegue cuando no estaba llegando mucho en este segundo tiempo, pero de un contragolpe espectacular, Carapeguá llega al primero. El marcador ahora, Sportivo Carapeguá 1, 3 de noviembre 0, el gol se produjo. A los 62 minutos. ¿Cómo viste la acción, profesor Carliles Centurión? Y cuando estábamos diciendo que Carapeguá no estaba llegando todavía en estos minutos del segundo tiempo, aparece un contragolpe letal que empieza justamente el capitán Derlis Orué. Le dio el pase a Mereles que le devuelve, y Orué que define con calidad, con sutileza, y pone el primero del partido y el primero para Carapeguá. Muy bien, Carapeguá entonces aprovechando la primera situación de gol que generó en este segundo tiempo, cuando 3 de noviembre era el que llegaba, el que trataba, el que procuraba. Sin embargo, con este contragolpe fulminante, Carapeguá está ganando 1-0. Sí, señor, y ahora sigue atacando más todavía el conjunto de 3 de noviembre. Está metido atrás en estos minutos el conjunto de Carapeguá. Tiene que salir. Me parece que ya es momento de verlo a Vera en la cancha. Sí, a tranquilizar un poco el juego, pero no sé qué le pasa a Aldo Vera y qué pasa con Bernardo Medina, que se lo trajo para refuerzo, pero sin embargo, así como dije la vez anterior, Marco Prieto, el que sabe lo que pasa ahí adentro. Así es que podemos opinar, podemos decir cosas, pero no sabemos con certeza qué es lo que pasa, porque Aldo Vera está en la banca de suplencia y Bernardo Medina no está ni en el banco de suplentes. Según yo escuché, Caliles, Sí. Bernardo Medina viene para ser arquero de 29 de septiembre. El equipo Pica Plus. Y Aldo Vera estaría también en el interés de algunos equipos de la primera de Carapeguá. Muy bien. Muy bien, mis queridos amigos. Esto es Acción Deportiva CC Producciones. Lo grita la afición deportiva carapegüeña que quiere el triunfo cuando 3 de noviembre va a salir a buscar, y esto lo puede aprovechar de contra Carapeguá. Atención, pelota arriba, sector izquierdo, saca la defensa del 3 de noviembre que está desesperado. Ahí va avanzando Bogado que va llegando, Bogado metiendo por el medio, golpe de taco, remate. Y ahí aparece este hombre de Pastoreo tan cuestionado en el primer partido, pero cada partido es diferente. Y hoy, Alex Báez, otra vez, notable, estupenda la tapada del arquero, un remate violento, lo salvó el portero Báez. Profesor Carliles Centurión. Espectacular la atajada de Alex Arce, del bombazo que le había rematado Fabricio Arce, también del mismo apellido. Lo saca al córner y sigue ganando Carapeguá cuando entra el jugador mencionado Vera por el jugador Benítez. Muy bien. Qué remate y qué tapada del arquero, señoras y señores. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. Ingresó Casaca 25 también. Ya lo confirmamos. Llega al centro, arriba, saca la defensa del equipo carapegüeño. Que salga Carapeguá, que busque el segundo para la tranquilidad
Pelota por gana otra vez el defensor. La apertura por derecha. Ahí va avanzando. Llega por el medio otra vez. Escapa con peligro. Atención. Marca, presiona el defensor Obregón. El esférico por punta derecha. Llega al centro. Y ahí aparece atenazando el esférico el arquero Alex Báez. El otro jugador que ingresó es Nicolás del Valdés, número 25. El que salió, si no vi mal, es Nicolás del Valle. Muy bien. Ahí va saliendo información presentada por América Motor, vehículos de las mejores marcas y al mejor precio. Depósito de materiales de construcción Las Melizas, desde el cimiento al techo, en Agua y Costa. Depósito de materiales de construcción Celucero Agua y los espera en frente a la cancha del Club Porvenir. También nos acompaña siempre Ederson, el Peque Centurión, lista 1, opción 10. Hay cambios en 3 de noviembre, casaca número 10, 1. E ingresa, a ver, lo confirmamos, Sí. profesor Carriles. Luis Olmedo y el jugador Matías Roa salen el 3 de noviembre y entran Iván Maciel y Diego Álvarez. Y bueno, sacó el dolor de cabeza a Chucarro. ¿Y quién es el dolor de cabeza? El punterito Luis Olmedo. Está cansado, o sea, porque le faltó definir, porque es rápido, es hábil, pero tal vez por ahí le falta definición al delantero del 3 de noviembre, Calile. Y posiblemente yo creería que está cansado porque es el jugador más punzante del equipo 3 de noviembre. Creeríamos que está cansado porque no veo por qué otra cosa le sacarían. Cuando hay receso, porque hay un jugador caído, Carlile. Sí, señor, te digo, la tabla de promedio, los más comprometidos son para Guarí y el 3 de noviembre para Guarí 0,812 y 3 de noviembre 0,437. Ojalá que Paraguarí gane hoy y que pueda aumentar un poquito. Sí, porque Fernando de la Mora está ahí nomás con 1077 unidades que le queda cerca. Sí, puede ser. Así es que no hay que perder la esperanza. Los rojos, los toreros del Atlético Paraguarí. Ahí Achucarro ya está bastante preocupado. Marco Prieto mantiene su figura de jugador. Marco Prieto. Achucarro sí está un poco gordiño, Calile. Sí, Achucarro, que en su momento estaba también dirigiendo Cerro Porteño, no le dieron mucha cabida y ahora está dirigiendo el 3 de noviembre. Cuando las papas queman siempre lo llaman a Achucarro. Esta vez se salvó Holland porque si perdía 3 partidos ya era mucho. Pero siempre le aguanta más a los extranjeros que a los locales. Estaba viendo que en los 90 fue el último partido que Cerro Porteño había debutado con 2 derrotas. ¿Por qué no decir que Olimpia tuvo 2 derrotas también? No, Carliles Centurión. sí, Olimpia no está, no sé si, cómo te voy a decir, pero Olimpia suele perder ante equipos de menor nombre, pero Cerro no, Cerro suele ganar a los equipos denominados chicos y por eso es que a mí me sorprende más lo de Cerro. Seguro que Nelson Pinto está en su silla, ya llegó a su casa y se está movilizando. Pelota arriba por el medio, atención, pelota en el área, el rebote. Va sacando la defensa de Carapeguá. No hay que jugar tan atrasado porque es peligroso eso, Galile. Carapeguá ahora juega totalmente en zona defensiva. Vamos a ir al control del tiempo en una presentación de Comercial Girardo. 71 minutos de este encuentro deportivo. Atención que avanza
el 3 de noviembre, Maciel por el medio, en la apertura por derecha, con peligro, intenta centrear, Obregón en la marca, viene el centro, pega, se desvía en Vera, atención que aguanta Jorge Quintana, el balón por punta derecha, el esférico que va por punta derecha, atención que procura el jugador carapegüeño que cae, no pudo llegar a esa pelota, corresponde el lateral para el equipo del 3 de noviembre. Sí, señor, todo balón es para el 3 de noviembre. No puede dominar el balón el conjunto carapegüeño. Tiene que salir un poquito más si es que quiere aguantar este compromiso. Tocando 3 de noviembre en la mitad de la cancha, avanzando ahora sobre el terreno de Carapegua, vuelve a retroceder la pelota atrás. La tiene el equipo del 3 de noviembre. La salida, ahora metiendo el esférico largo arriba. Saca la defensa de Carapegua. Firme ahora. Ahí viene saliendo, intenta filtrar. Rebotó la pelota, vuelve a recuperar el equipo carapegüeño. Balón para Obregón. Obregón levantando el esférico. Arriba el anticipo del jugador de 3 de noviembre. Por punta derecha, Obregón en la marca. Hay falta. Indica el árbitro, corresponde tiro libre que favorece al conjunto del 3 de noviembre. Sí, señor. La salida rápida, atención, pelota que pica, puede ser el contragolpe, el balón tiene el segundo, viene el segundo, pero que hay posición adelantada, la protesta, para mí que no, a ver, círculo, no. Le reclama el asistente de Carapegua, Carlile. ¿Qué pensás de esta acción? Muy fina la jugada, tendríamos que ver otra vez, pero el árbitro ya cobró el offside, ya no hay nada que hacer. Punta derecha, 3 de noviembre que tiene la pelota, balón atrás, el pase. Ahí el esférico, le extraño a Nelson Pinto o el embotellado Calile. ¿Por qué? ¿Por qué, veo? No, ya hace demasiado tiempo Piquito no transmite. No estoy en ritmo. Ahí el balón, atención. Debo Salcero como cachaqueros ahí en medio en ritmo. Ahí va sacando la pelota, corresponde lateral. Lateral que favorece al equipo del 3 de noviembre. En el mundial o cuando hay VAR se deja jugar este tipo de jugadas y después recién se anula o se modifica la jugada. Y muchas cosas pasó en el mundial, pero a veces dejan jugar y después recién cobran los líneas. Por eso te decía, esa jugada de Vera, si hubiera VAR, se tendría que haber disputado el juego y después ver si fue offside o no. Y aquí llegó 3 de noviembre. El chino no está en su día. Está erróneo en la definición. Que es su mayor virtud, es la de ser goleador. Sale de contra Carapegua, atención, puede ser. Ahí avanza Carapegua, punta derecha, se mete con velocidad. Sigue presionado. Ahí el balón. Intenta la devolución, el remate. Y se perdió el gol el equipo carapegüeño. Llegó bien el conjunto de Carapegua, pudo ser el segundo. Muy buena triangulación. Y el balón que pasó cerca se perdió. Intentó fusilar. La idea era colocar la pelota, pero en ese momento se le pasó por la cabeza al jugador fusilar y erró el arco, Carlile. Sí, señor, parece que el arma de Carapegua es el contragolpe. Nuevamente logra escaparse en un contragolpe. Era Valdés el último jugador que intentó atinarle al gol. Remate de derecha fuerte que sale un poquito desviado y pudo ser el segundo, pero seguimos con el marcador 1-0 a favor de Carapegua. Pelota
para Bogado metiendo por el medio, se equivocó, regaló la pelota. Atención que sale Carapeguá, puede ser el contragolpe. 4 contra 4. Filtró la pelota. Ahí avanza. Está solo por el sector izquierdo. Su compañero no lo vio. Y viene saliendo el equipo de 3 de noviembre. Está desaprovechando Carapeguá las chances de contra que tiene. Pelota por punta derecha. Corre el jugador de 3 de noviembre para la recuperación del balón. Lo tiene. Balón atrás. Ahí sigue con el esférico. Ahí por el medio. Vuelve a robar Carapeguá. Atención. Busca Carapeguá. A ver, presionado, retrocede el jugador. Pelota para Uruguay de primera. Quintana que aguanta. Quintana con la pelota, Quintana. Ahí avanzando, sector izquierdo. Con peligro de gol. Atención, el rebote. Ya otra vez el banderín estaba arriba. Levantando el señor Lineman. Corresponde salida para el conjunto del 3 de noviembre. Estaba adelantado, sí. Sí, esta vez estaba claramente adelantado, como 1,5 metros adelantado el jugador carapegüeño. Viene saliendo el 3 de noviembre. Manejando el esférico por el sector izquierdo. Bogado pasa atrás para González. González que va jugando por el medio. Ahí avanzando el equipo del 3 de noviembre. Buena jugada. Buena acción, pelota por el medio, la marca, la presión, marca y va rechazando la defensa, insistiendo, el peligro, el equipo del 3 de noviembre, balón, a ver qué sanciona el árbitro, que es falta en ataque y hay tarjeta amarilla para el jugador Álvarez del equipo del 3 de noviembre, corresponde tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas Pumanay, Adidas, los espera a pasos de la curva de Carapeguá sobre ruta número 1. Era Héctor Blanco, el número 10 de noviembre, era amonestado, Piquito. Entró muy mal. Héctor Blanco. Sí, entró con demencia, pierna muy elevada. Héctor Blanco con tarjeta amarilla, el jugador número 10 del equipo del 3 de noviembre va a sacar a Alex Báez. De muy buena gestión el arquero de Carapeguá. Tuvo tapadas muy importantes, profesor Carlile. Y estamos ahora con 2 jugadores para elegir la figura. Está el Delio Uruguay o el arquero Alex Baez. Uno de los dos están como para ser la figura del partido. Perfecto. Pelota atrás. Ya vamos a ir al control del tiempo. En una presentación de Comercial Gerardo. 35 minutos o 80 minutos, como quiera te puedo decir, Piquito. Del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica que el Potro, el Sportivo Carapeguá, está ganando 1-0 al 3 de noviembre. Balón en profundidad al área. Saca muy bien en la defensa Rodríguez. Ahí va elevando el balón. El golpe de cabeza por medio terreno. Vuelve a ganar el equipo carapegüeño. El esférico por derecha. La salida de Carapeguá. Profundiza, pica. Va bien, avanza Carapeguá con peligro de gol. Viene el centro, muy pasado. Insiste otra vez por el sector izquierdo en la recuperación del balón. Ahí el esférico. Retrocediendo con la pelota dominada, presiona al jugador de 3 de noviembre, cae. Balón, a ver qué indica el árbitro, que es saque de costado, que favorece al 3 de noviembre. Rebobinado de motores de Don José Báez, motor rotor, arranque en el barrio San Francisco. Anticipo de Aldo Vera, que está jugando en la defensa. Utilizando toda su experiencia, salió otra vez el balón. El lateral que favorece al equipo del 3 de noviembre. Procura por derecha, llega al centro muy arriba. A ver qué indica el árbitro del partido. Caído un jugador de Carapeguá. Interrumpido el partido. Falta muy poco para el final. Carapeguá está sacando un muy buen triunfo. Va a ser asistido el árbitro, no
Es saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Taller Caballo y Servicio Mecánico Profesional a paso del Estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá. Pelota arriba, distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región. Prador, Carapeguá, Corona, mejor precio, mejor litro en combustibles. Pelota atrás, atención, va dominando la pelota, elevando el esférico. Ahí la presión de Aldo Vera, balón arriba, controla con mucha seguridad. Seguridad RR Seguros, el arquero Alex Baez. Era el jugador número 25, Valdés, era el jugador caído en Carapeguá anteriormente a esta jugada. Gracias, muy amable Carliles Centurión, el profesor. Pelota por punta derecha. Ahí viene saliendo 3 de noviembre, procurando en los últimos minutos. Viene el centro, marca, presiona, gana bien Orue, de gran trabajo. Balón recuperado, insistiendo el equipo del 3 de noviembre. Atención que avanza. La apertura por izquierda para Bogado. Bogado que la tiene. Bogado que la toca para Blanco. Blanco atrás. Ahí va avanzando el equipo del 3 de noviembre. El pase por el medio, el toque. Atención con peligro. Apunta, está cerca del arco. No le dejen pegar. Atención, viene el centro. No pudo conectar nadie. Insiste el jugador, marca. Y viene saliendo Rodríguez. Elevando la pelota por línea de costado. Corresponde saque lateral que favorece a 3 de noviembre. El esférico en la salida. Este Viene el chino, centro. ¿Sí? este chino Martínez no va a meter el gol, parece. Este día ya tuvo varias ocasiones, incluido el penal. Está muy con la polva mojada este jugador de 3 de noviembre. Atención que sale el equipo carapegüeño, busca pero no pudo alcanzar. Corresponde lateral para el equipo del 3 de noviembre. El pase atrás, el balón, la devolución por derecha. Va levantando el centro arriba, golpe de cabeza afuera. Y va a corresponder saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio, que favorece al representativo del Sportivo Carapeguá. Vamos a ver si en este mes de agosto Caliles ya empieza a trabajar los clubes. Sí, esto estaba mencionando al principio de este segundo tiempo, varios clubes ya se están preparando. El 8 de diciembre que estaba viendo ya tiene su indumentaria, ya tiene su cuerpo técnico también. Libertad, que ya te ya mencionado, ya tiene su cuerpo técnico. Algunos jugadores que todavía no me confirmaron, pero están ahí, ya tienen algunos jugadores. El conjunto de Verá, que ya tiene varios jugadores, me había mencionado el cuerpo técnico. El Coronel Sánchez, que ya también se está moviendo con todo. Varios clubes, el 29 de septiembre también, ya vos habías mencionado hace poquito que ya tiene intenciones de incorporar el arquero de Carapeguá. Y muchos equipos ya se están preparando con todo. Quiere irse 3 de noviembre arriba en los minutos finales. Carapeguá defiende el resultado, está ganando 1-0. Balón atrás, traba. El jugador de Carapeguá queda muy golpeado, muy sentido. El árbitro dice que no hubo nada. Pelota por punta derecha. Ahora por el medio, el esférico. Controlando 3 de noviembre, atención. Va avanzando. Pelota por el medio, resta quitando la defensa de Carapeguá. Corre el delantero a ver si alcanza. Hay peligro. A ver, llega atrás el pase para el arquero Hugo Gaona. Minutos finales del compromiso. Señoras y señores, Carapeguá está ganando por la cuenta de 1-0. Balón arriba para el chino. El chino que no pudo. Sacó la defensa de Carapeguá. Ahí, balón arriba. Sector izquierdo. Va avanzando Carapeguá. Atención, llega con peligro de gol. Ahí va avanzando. Sigue, cae en el área. Intenta la recuperación. Recuperó, sacó el remate. La pelota que sale desviado. Muy buen intento del jugador que ingresó recién, Valdés. Casi llega al segundo. Profesor Carliles Centurión.
Sí, señor Valdés, que la aguanta muy guapo este jugador, logra sacarle el violento remate que sale cerquita del travesaño de Gaona. Llegó nuevamente Calvo a través de un contragolpe. Saca de cabeza de Vergaona. A propósito, otro centro, pica la pelota y va dominando el arquero Alex Báez, el portero del equipo carapegüeño. Vamos a ir al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 43 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador es el que nos indica Carapeguá está ganando 1-0, balón arriba, resta quitando la defensa del 3 de noviembre, balón de volea, atención, saca de cabeza, firme el defensor Rodríguez, ahí balón recuperado por el equipo del 3 de noviembre, no hay que regalar pelota en la mitad de la cancha, cuando avanza 3 de noviembre, punta derecha el balón, ahí va encarando, mete el centro, saca Rodríguez de buen trabajo hoy. Atención, balón recuperado otra vez, entregó la pelota al remate. El arquero Báez. Esa pelota se metía, remate esquinado. Y ahora sí, Báez va a ser la figura, profesor. Y por lo hecho en la primera etapa, atajó un penal, atajó varias pelotas del jugador Olmedo. Creería que también que es la figura del partido. Se está jugando el partido entre Recoleta y Nacional, 18 minutos del primer tiempo, 1-1 el partido, acaba de empatar Nacional. Avanza 3 de noviembre, atención, procurando, llega al centro, sale Báez, manotazo de Báez, rebote la primera, otro remate, el arquero, el rebote. Y otra vez Báez salvó la plata en una gran recuperación. Esa pelota se metía. Y bueno, señores, atención que llega al centro, pica la pelota y el arquero Ale Báez. Estamos con el Jesús en la boca, profesor Caliles. Sí, señor, había salido el arquero Báez para sacar la pelota, retrocedió a tiempo para poder sacar de vuelta otra vez y indiscutiblemente es la figura del partido. Lo único bueno que hizo el Checo Velar con su llegada a Carapeguá, aunque empezó muy mal el arquero con 6 goles en contra General Caballero, pero hoy está demostrando muy buenas condiciones, excelentes tapadas el arquero Alex Báez. Profesor. ¿Qué pasó? Amarilla para el técnico carapegueño y roja ahora. No es el técnico, el ayudante. Roja. Muy bien. 7 minutos de edición, Piquito. ¿Cómo? Se va a jugar 7 minutos más. Hasta el minuto 97 se va a jugar. Ay, cuepete. Y Pucuma, vea, profesor, y Pucuma, vea. Muy bien. La otra vez contra este equipo 3 de noviembre hasta que nos meta 12 de junio no terminaba el partido. Y 103 minutos vino el gol de 12 de junio y ahí terminó el partido. Justamente contra este equipo, pelota arriba, salió el balón y corresponde saque. Saque de meta de Videlesea y Sanatorio Moderno San Patricio, que favorece al equipo carapegüeño. Sí, profe. Lo que pasa es que 7 minutos hoy en día no es mucho para un partido de fútbol. Lo que pasa es lo siguiente, repito, es que en este partido no hubo tanta injerencia para poder decir que se puede jugar 7 minutos más. No hubo mucho tiempo perdido. No. Pelota arriba. Atención, le tengo miedo a este Aldo Quiñones. Pelota rechazada por línea de costado, corresponderá lateral para el equipo carapegüeño. Heladería Ñazaindú, el rincón del mejor sabor en cuanto a helado se refiere, artículos típicos, artículos regalos en la curva de Carapeguá, agencia de viaje Narcisa,
Viaje nacional e internacional. Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, Río Paraguay, La Santaniana y más. Viaje con confort y comodidad en Agencia de Viajes Narcisa, Curva de Carapegua. Carapegua mantiene el resultado. Balón de Bogado. Va levantando el esférico arriba. Pica la pelota y va controlando Hugo Gaona. Gaona sale jugando para Bogado. Bogado que va metiendo el esférico. El desvío de cabeza. Ahí va aguantando y ganando el jugador carapegüeño. Pierde otra vez. Vuelve a recuperar Carapegua. Atención que puede aprovechar momento de desesperación del equipo del 3 de noviembre. Avanzando por el sector izquierdo. Tiene que retroceder la pelota. El balón por punta derecha. Avanzando Gaona. Gaona mete la pelota en diagonal. Se mete Gaona. Sigue Gaona. Quiere escapar. Balón atrás. El remate. El balón por el medio. Atención con peligro. Sale el 3 de noviembre. Atención que va cruzando medio terreno. Avanzando 3 de noviembre. Que sale con todo. Pelota por punta derecha. Llega al centro, saca Rodríguez expeditivo, sale Carapegua de contra, a ver si lo aprovecha una. Balón por punta derecha, atención que va avanzando el equipo carapegüeño. El pase, el balón que recibe, engancha por el medio, va por punta derecha. Ahí otra vez la devolución, escapa el balón que rebota, a ver qué indica el asistente. Falta. Si es falta o es... Falta. ¿Qué pasó? Falta. Es falta y corresponde al equipo carapegüeño. Tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas Pumanay, igual Adidas en la curva de Carapegua. Muy inteligente de Derlis Mereles para fabricar la falta, para comer algunos minutos. Llegamos al minuto 94 y medio de este encuentro. Falta poco para que pueda lograr la victoria de Carapegua. El toque corto, atención, jugada preparada. Ahí va avanzando Mereles, perdió la pelota, rechazando el jugador de 3 de noviembre. Golpe de cabeza Rodríguez. Atención que avanza Quintana. Quintana metiendo para Mereles. Cruza oportunamente el defensor de 3 de noviembre. Y es la salida para el equipo del 3. Pelota por el sector izquierdo. El pase por el medio. Sale rápidamente. Balón cambiado. Marca la defensa del equipo carapegüeño. Vuelve a insistir el conjunto de 3 de noviembre. Con el balón. Ahí va pisando la pelota. Blanco que la abre. Atención. Pelota para Bogado. Bogado con el centro arriba. Golpe de cabeza. Y otra vez aparece la figura de Alex Báez. Bien ubicado el cabezazo, pero también excelente la posición del arquero, el chino Benítez Martínez, que quería, pero no puede. Profesor Carliles Centurión. Y otra vez Diego Martínez, el chino Martínez, gana la posición, esta vez de cabeza. Remate al palo izquierdo de Báez, que no fue muy fuerte el remate de cabeza. Y fue fácil para el arquero Báez para contener otra vez otra jugada de gol del 3 de noviembre. ¿Cuántos minutos van? Presenta comercial Gerardo. 96 minutos. Falta uno para el final del partido. El marcador es el que nos indica que aquí Carapegua está ganando 1-0 al 3 de noviembre. Sí, señor, este puede ser la última del partido. Aldo Vera, atención. Llega con todo el equipo del 3 de noviembre y otra vez Ale Báez. Qué llegada. Y otra vez Ale Báez conjura el peligro. La figura indiscutible del partido, sin lugar a dudas, Alex Báez, el arquero carapegüeño. Profesor Carliles Centurión.
Era Milber Aquino el que amortiguó el balón para que pueda atajar a Alex cuando termina el partido. Y cuando el potro carapegüeño consigue el triunfo, Sportivo Carapeguá con golazo consigue el triunfo a expensas de un 3 de noviembre luchador, un 3 de noviembre renovado, pero el potro carapegüeño consigue el gran triunfo, Carliles. Se lleva los 3 puntos en casa el Deportivo Carapeguá por la mínima gol de Derlis Orué y con esto Carapeguá está con 22 unidades ya en este campeonato. Muy bien, volvió la sonrisa, volvió la alegría al pueblo carapegüeño con este triunfo obtenido por la mínima en un partido sufrido con complicaciones y también con la muy buena actuación del arquero Báez y también todo el equipo que puso pelea, que puso templanza en la cancha para poder obtener este resultado, profesor. Sí, señor, en el segundo tiempo Carapeguá optó por quedarse un poquito más y contrarrestar con el contragolpe y bien hizo porque en una de esas jugadas en el contragolpe Derlis Orué recupera el balón y es él que termina nuevamente la jugada, remate a Sutil abajo por debajo del arquero y con ese gol, con ese tanto se lleva el triunfo el Deportivo Carapeguá y lleva ese triunfo a la ciudad de Carapeguá. Muy buen trabajo también de Orué con su experiencia y todo el equipo que puso, porque hay que destacar, Carliles, 3 de noviembre tiene un equipo joven, un equipo con mucha dinámica, tiene buen juego, tiene jugadores muy buenos individualmente, pero Carapeguá supo contrarrestar eso y la fe que fue superado apareció enorme la figura del arquero Alex Báez. Yo iba a decir una cosa antes, vos siempre hay opiniones. Sí. Yo quería decir, ¿por qué se le trajo a Bernardo Medina y no lo dejaron ni en el banco? Pero me callo. Yo hablo en voz alta y reconozco cuando me equivoco, pero no dije al aire, pero estaba pensando eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Bernardo Benítez, Bernardo Medina no juega? Ya son 2 partidos y se lo trajo con bombo y platillo. Y la misma cosa Aldo Vera sí entró en este partido en los últimos minutos. Y te digo más, los cambios que hizo el técnico, los jugadores que entraron, el número 25, Nicolás Valdés, y el número 22, Derlis Mereles, entraron muy bien. Inclusive, Derlis Mereles fue el que aguantó por el lado izquierdo para dar el pase a Derlis Orué para poner el primero del partido y llevar la victoria con ese tanto. Muy bien, saludos a los compañeros. Parece que Khalil está muy consolidado ya. Y Piquito volvió. Cuidado, compañeros. Piquito volvió. Piquito está ya amañado, todo eso, pero viejito, pero peludo todavía. Cuidado. Muy bien. Saludos a mi querido amigo Nelson Pinto, que seguramente está bastante cansado. Llegó de su trabajo en La Colmena. Es que ayer tuvo un gran trabajo en el clásico y después trabajando otra vez hoy día por la zona de La Colmena, acá hay. Y el otro sí que no sé qué pasó con él, Khalil. Ve a tu lado cañetea. ¿De quién? Embotellado en acción. ¿Quién vio? Vamos, oye. Carta Golio. Sí, embotellado en acción. Y ayer estaba trabajando en la final, me estaba escribiendo a su estilo, con algunos inconvenientes, pero él es así su estilo, no. Él así trabaja. Muy bien.
Muchas gracias, Khalil Centurión. Excelente tu trabajo ahí en los comentarios, en las informaciones, haciendo hasta lo imposible. Y a lo mejor esta dupla tiene suerte. Puede ser. Pero bueno, a todos los amigos auspiciantes, a todos, muchísimas gracias. Y nos veremos en otra jornada deportiva, Khalil. Efectivamente, vamos a reencontrarnos nuevamente en otro evento deportivo. Y de mi parte ha sido todo. Un placer trabajar contigo y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Será hasta otra jornada deportiva. Permiso.